Les bendiga, hermanos. Es siempre un privilegio estar juntos. Espero que el confinamiento nos haya mostrado el privilegio que tenemos, pues, de estar reunidos en este lugar. Vamos a orar para que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. Amén. Oremos juntos. Padre que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad. Gracias por este lugar. Gracias por habernos traído hoy a oír tu palabra. Ya que para ello estamos reunidos, Señor, pedimos que tú nos puedas hablar. Ves el estado de ánimo en el que estamos. Ves nuestra vida en donde está. Ves nuestras luchas. Tú ves lo que hay en nuestro corazón. Y mejor que nosotros mismos, tú sabes que es lo mejor para nosotros. Tu palabra, aquella que trae vida, aquella que edifica tu iglesia. Señor, háblanos en esta oportunidad. Háblanos a cada uno de nosotros. Que nuestro corazón esté atento a tu voz. Dices en tu palabra que tus ovejas reconocen tu voz y te siguen. Podamos hoy reconocer tu voz y seguirte. No permitas que nuestras barreras naturales venga a impedir que tu palabra fluya en nuestro ser, sino que tu espíritu sea más fuerte que nosotros. Para cada uno de nosotros rogamos que se oiga tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Estamos llevando un estudio del Sermón del Monte. Hemos cubierto algunas de las bienaventuranzas y las estamos llevando una por una. En esta oportunidad nos toca leer, pues, el verso 8 del capítulo 5 de Mateo. Dice así, capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Como he dicho, hermanos, estuvimos viendo y enseñando y tratando de entender cada una de las bienaventuranzas de las que está hablando Jesús. Cada vez intentamos hacer un resumen de lo que hemos visto. No solamente la vez anterior, sino resumen de las bienaventuranzas en su conjunto. La primera cosa es la estructura de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están muy bien estructuradas. O sea, no están hechas o puestas ahí sin ninguna intención, sino que cada una lleva un orden. Hemos visto de que las bienaventuranzas se siguen, que uno no puede desear una más que la otra, sino que cada uno lleva a la otra, y que hay una puerta principal, que es el verso 3, y que desde el verso 3 entonces es que podemos ir escalando las bienaventuranzas. No podemos saltarnos, sino que debemos respetar el orden que ha sido puesto por el Señor. Lo segundo es que entre sí las bienaventuranzas se complementan. Las tres primeras bienaventuranzas, que son bienaventurados los pobres en espíritu, los afligidos y, si no me recuerdo, los humildes. Estas tres bienaventuranzas hablan de la necesidad que nosotros tenemos. Es decir, que una vez que nosotros hemos visto con las tres bienaventuranzas que somos personas necesitadas profundamente,
Eso crea en nosotros lo que dice el verso 6. Crea hambre y sed. Cuando uno ve su necesidad, es lo que provoca hambre y sed. Y lo que Dios promete es saciedad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y a la vez, esa saciedad provoca en nosotros una actitud misericordiosa, un corazón limpio y personas que buscan la paz. Entonces, el verso 6 es como que es la conclusión de las tres primeras bienaventuranzas y es lo que permite las demás bienaventuranzas. Otra manera de ver la estructura de las bienaventuranzas es que lo mismo, hay como una división, y el versículo 6 de los que tienen hambre y sed de justicia viene a dividir los dos grupos. El primero, que es la necesidad, y el segundo, que es cómo actuamos cuando ya estamos saciados. Y si usted hace un paralelo, la primera bienaventuranza corresponde con el segundo, con la primera del segundo grupo. Me explico. El primer grupo es lo que muestra nuestra necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu. El segundo grupo empieza después del hambre y sed de justicia, y es misericordiosos. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu corresponde o lleva a ser misericordiosos. Porque en realidad recuerden que el ser pobre en espíritu es reconocer su pobreza delante de Dios. Entonces uno es alcanzado por la misericordia de Dios, y por eso es que puede dar misericordia. La segunda igual, bienaventurados los afligidos, corresponde a la segunda bienaventuranza del segundo grupo, que es los de limpio corazón. Porque aquel que se aflige por el estado de su vida o de su alma viene a purificar su corazón, y así sucesivamente. Entonces, ninguna bienaventuranza está ahí por casualidad, sino que llevan un orden especial. La última vez hemos visto acerca de los misericordiosos, y habíamos visto de que cuán importante era actuar con misericordia. Recuerden que lo que decía un puritano: Dios hizo los cielos y la tierra ¿en cuánto tiempo? Uy, hermanos, están más dormidos. ¿En cuánto? Con fuerza, hermanos. En 6 días hizo los cielos y la tierra. ¿Y en cuánto tiempo Dios destruyó a Jericó? ¿En cuánto? En 7 días. Exacto, en 7 días. 6 días hizo Dios todo el universo que nosotros conocemos actualmente. Imagínense, galaxias de galaxias, el sistema solar, la tierra, todo cuanto existe ha sido creado en 6 días. Pero Dios demoró 7 para destruir una pequeña ciudad. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Porque dice la Biblia: Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Habíamos visto lo que dijo Dietrich Bonhoeffer, y él dijo: lo terrible de la iglesia es que la iglesia no acepta pecados. Claro, uno diría: pero ¿por qué dice eso? Y es porque estamos tan acostumbrados en hablar de que no hay que pecar, y eso es correcto, y es más, es lo que vamos a ver hoy. Pero de una forma tan mal orientada, que cuando una persona admite su pecaminosidad, en vez de restaurarla y ayudarla, la hundimos más. Y por eso es que Dietrich Bonhoeffer decía: lo lamentable de la iglesia es que no acepta pecados. Y no se trata de aceptar y regocijarse en el pecado, sino de ayudar al débil. Esa es la actitud misericordiosa. Pero ahora Jesús habla de los limpios de corazón. Y si se fijan, siempre Jesús va apuntando a lo que hay en el corazón, no lo externo como lo hace la religión. La religión siempre apunta hacia un cambio externo. Siempre dice cómo debemos orar, en qué posición debemos orar,
¿Dónde tenemos que ir para orar? ¿O qué debemos hacer para agradar a Dios? Pero siempre es cuestiones de actitudes externas. Yo recuerdo un amigo musulmán y él me decía: mi fe es verdadera porque yo antes iba a discotecas, ahora me voy a la mezquita. Y yo le dije: bueno, que eso es lo que hace la fe religiosa, cambia a las personas de manera externa. Pero lo que hace Jesús aquí es apuntar el corazón. Y no dice: bienaventurados los que tienen las manos limpias, porque es lo que los fariseos van a decir a los discípulos. Los fariseos van a ver en el capítulo 23 de este mismo evangelio, van a ver a Jesús y le van a decir: ¿por qué es que tus discípulos son tan cochinos y no respetan las tradiciones dadas por los ancianos, que dice que tienen que lavarse las manos antes de comer? Ahora, Jesús va a defender a los discípulos, pero no va a defender el hecho que sean cochinos. No, él va a decir que lo que los fariseos en realidad era solamente ser aparentemente limpio. Pero Jesús, en otras palabras, lo que estaba diciendo, y es lo que va a repetir Martín Lutero, lo que está diciendo es: mejor es ser cochino por el trabajo, por la dificultad de la vida, lo que nos toca hacer. Mejor es ser cochino de esa manera y limpio de corazón, que como ustedes, decía Jesús a los fariseos, que son como sepulcros blanqueados, es decir, son lindos, pero por dentro son huesos muertos. Hipócritas, les decía Jesús. Porque lo que Jesús quiere es apuntar nuestro corazón. Uno puede estar aquí sentado oyendo la palabra y estar en otro lugar, pensando en otras cosas. Entonces, claro, uno diría: el hermano vino a la iglesia, la hermana vino a la iglesia. Pero Dios dice: no, esa persona no vino, porque el corazón no está. Lo que Dios quiere es no cambiar de lugar, ni siquiera de país. Usted puede, la mayoría de nosotros no son de aquí. Han viajado por bienestar, por buscar un mejor porvenir, y está bien. Pero el cambiar de país no garantiza cambiar de corazón. Usted podrá volver a su país o viajar a otro país, y si su corazón no ha cambiado, Dios seguirá apuntando hacia su corazón, porque eso es lo que Dios quiere cambiar. Jesús decía a los fariseos: ustedes ustedes lavan el plato de afuera, pero lo de adentro sigue sucio. Pero yo vine a limpiar lo de adentro, para que después se vea de manera externa. ¿De qué sirve no comer cerdo si con nuestra lengua maldecimos al prójimo? Es lo que decía Jesús a los fariseos. Ustedes creen que es lo que entra en la boca lo que contamina, pero en realidad no es lo que uno come, es lo que sale del corazón. Jesús dijo: ¿de dónde salen las guerras? Los adulterios, los asesinatos, ¿de dónde salen? Del corazón del hombre, dijo Jesús. Por eso es que Jesús vino a cambiar el corazón. Ahora yo le reto: encuentre una sola religión que apunte el corazón y que quiera cambiarlo. Eso es el sueño del hombre: cambiar los corazones para transformarlos a su propia imagen. Ese es el sueño de los políticos, pero no tienen ese poder. Dios sí tiene ese poder. Por eso es que Él puede hablar con autoridad. Y hoy Él dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y como decía MacArthur, eso es una de las bienaventuranzas más extraordinarias. Es más, es uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia, porque todos buscamos ver a Dios. Él estaba hablando de las demás religiones.
Bueno, las demás religiones pretenden mostrar el camino para ver a Dios. Y como le dije, por eso es que le digo que este pasaje es extraordinario, porque nos está mostrando el verdadero camino. Y el camino no es caminar de rodillas alrededor de la ciudad. El camino no es comer o no comer ciertos alimentos. El camino está en su corazón. El corazón, si el corazón está limpio, ahí está la promesa: verán a Dios. Ahora, uno puede ser parte del pueblo de Dios, porque creo yo que el primer requisito es, para tener el corazón limpio, es conocer a Dios, conocer a Jesús, que Él purifique nuestro corazón, porque a lo largo de las Escrituras el corazón es presentado como malo, como engañoso, y siempre nos guía a caminos equivocados, porque el corazón ha sido contaminado por el pecado. Y si Jesús nos limpia y purifica y no nos da otro corazón, no podremos cambiar nuestra vida. ¿Qué representa el corazón en la Biblia? El corazón en la Biblia no es lo que está bombeando ahora en su cuerpo. El corazón para el judío era el centro del ser humano, era el centro de sus deseos, de su voluntad, de sus intenciones, de su razonamiento. Todo eso era el corazón. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que si sus intenciones, deseos, su voluntad, sus pensamientos son limpios, ustedes verán a Dios. Pero repito, el corazón del hombre es naturalmente malo. Por eso es que Dios tiene que darnos un nuevo corazón. Pero ¿cómo es que Dios nos da un nuevo corazón? Pasando por el verso 3. Bienaventurados los que reconocen su incapacidad a cambiar sus corazones. Y ahí es que Dios comienza a obrar. Una vez que Dios nos ha dado ese nuevo corazón, no garantiza que lo mantendremos limpio hasta la muerte. Hay que luchar para mantener nuestro corazón limpio, para que no se contamine con el pecado. Por eso le decía, ser parte de la iglesia, ser parte del pueblo de Dios, no es garantía de que nuestro corazón permanecerá limpio. Ustedes se acuerdan de la historia de Acán, ese ladrón. Dios había dicho a Josué: no tomen nada de esa ciudad. Parece que fue Jericó. Sí, no tomen nada de esa ciudad, porque todo eso es malo, está contaminado. No quiero que roben, no tomen nada de lo que tienen, aunque ustedes hayan sido los vencedores, porque eso era la regla. La regla era el vencedor que ganaba la batalla podía recuperar todos los bienes del que había sido vencido. Pero Dios esta vez va a decir: no tomen nada. Pero Acán va a ver un manto hermoso, lleno de oro, y él va a decir: bueno, total, Dios dijo que no tomemos nada, pero una no es ninguna, algo no es nada, lo voy a tomar. Y se lo guardó. Y la Biblia dice que se encendió la ira de Dios. Entonces llegaron los israelitas a cierta ciudad, y algunos espías fueron a ver la ciudad en una tierra no muy lejana de donde estaban, para seguir conquistando. Volvieron los espías y dijeron a Josué: Josué, no nos cansemos, no permitas que todo el pueblo que está cansado de tanto caminar, déjalos que descansen, no vayamos hasta por allá, porque con 2 o 3 mil soldados es suficiente para ganar esa batalla. Entonces Josué dice: está bien, vayan. Y cuando los israelitas volvieron, hermanos, derrotados. Entonces Josué se puso a orar y a llorar, y dijo: Señor, pero ¿cómo es posible que hayamos perdido la batalla? Entonces Dios le dijo: levántate, dice, ¿por qué estás
así en el piso, tirado en el piso, levántate. Y lo que ha sucedido es que alguien ha desobedecido a mi pacto. Yo había dicho que no guarden nada, pero aquel igual tomó un manto y se lo guardó para él. Entonces le dio un procedimiento para que lo hiciera y Josué lo hizo. Y le preguntó pues a la familia, a Acán, y le dijo: ¿qué has hecho? Y él le dijo: te voy a decir la verdad. Había un manto, me gustó, lo tomé y está bajo mi carpa bien enterrado. Se fueron a buscarlo y es lo que hicieron con él. Lo llevaron a un monte y lo apedrearon a él, toda su familia, y quemaron tanto el vestido como él y toda su familia. Y de esa manera es que pudieron volver a tener victorias. Y es así, hermanos, que uno tiene que luchar contra lo que contamina el corazón. El problema es que nosotros somos demasiado misericordiosos con el pecado, demasiado buenos. Ahí sí nos falta misericordia para nuestro pecado. Pero lo que Dios espera es que nosotros, como Josué, tomemos las piedras y apedreemos cualquier debilidad. Sí, por eso es que Israel dejó de ver la victoria de Dios, porque Acán había guardado algo en secreto. Mismo nosotros, ¿por qué es que ya no vemos victoria como antes? ¿Por qué es que la iglesia es tan aguada, tan atemorizada? Porque algo anda mal en el corazón. Puede que esté un manto escondido en su corazón. Puede ser cualquier pecado. Puede ser la mentira, puede ser perversidad, puede ser lujuria, cualquier pecado. Usted sabe a lo que me refiero. Pero mientras nosotros escondamos un manto, no veremos victoria en nuestra vida. Y mientras nosotros como iglesia escondamos un manto, no veremos la gloria de Dios en la iglesia. Sí, hermanos, es que se los dije, ese sermón, hermanos, o nos cambia definitivamente o nos endurece para siempre. Pero Dios en esta oportunidad no deja alternativa. O tu corazón cambia o no verás a Dios. Y es más, es así a lo largo de las escrituras. Todos los que han escondido algo, como David, se saben que David, en vez de estar en la batalla y en la guerra, él comenzó a pasearse en su palacio. Y como su palacio estaba en altura, él veía la ciudad, él veía las casas. Y una de esas casas estaba una hermosa mujer bañándose. Y claro, como él es hombre y que el hombre no ha cambiado, eso a él lo atrajo, pero de tal manera que él va a comenzar a codiciar a esa mujer. Entonces él le va a hacer venir, se va a acostar con esa mujer, cuando esa mujer ya estaba casada, y no con cualquiera, con uno de sus mejores amigos, Urías, uno de los valientes de David, uno que no hubiera en ningún momento dudado en dar su vida por David. Si era necesario, él hubiera podido sacrificarse por su rey. Pero su rey lo había fallado, tanto como rey que como amigo. Y cometieron el acto de adulterio. Pero eso no es todo. Después ella le va a decir a David: es que estoy embarazada. ¿Y cómo es que estoy embarazada si mi esposo está en la guerra? Se van a dar cuenta de que hice algo malo y me van a apedrear, me van a matar. Entonces David, en vez de dar a conocer su maldad, y como dice la Biblia, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia.
Pero en vez de vivir eso, él va a seguir escondiéndose. Y va a decir: está bien, no te preocupes, yo me ocupo de todo. Va a hacer venir Urías. Urías, ven de la guerra, ya has peleado mucho, descansa, toma vino, disfruta de la vida. Y David esperaba que en su borrachera Urías se acostara con su esposa, y después, si ella cae embarazada, todo tiene una explicación. Pero se había olvidado la lealtad de su amigo, la lealtad de Urías. Urías dijo, en vez de regresar a su casa aún ebrio, él se quedó a la entrada del palacio. Y cuando David dijo: pero ¿por qué no es que no se fue a su casa? Y Urías dijo: es que yo no puedo ir a acostarme con mi esposa, disfrutar de ella, mientras mis compañeros están muriendo en la batalla. Si ellos están privados de placer y de bienestar, yo también. Entonces David dijo: ¿ahora cómo hago? Es que es un hombre demasiado leal. Y en vez de reconocer su pecado y limpiar su corazón, David va a hacer un paso más. Él va a decir, lo va a tomar a él, Urías, y va a escribir una carta. Y en ese mensaje va a decir: pongan a Urías donde la batalla es lo más rudo y lo más fuerte, y cuando estén ahí, retírense y déjenlo que se muera. Y así va a ser. Y así sucedió. Lo peor es que quien llevaba ese mensaje, porque ese mensaje era para el general, no era para Urías, pero era Urías quien llevaba ese mensaje a su general. Sin saberlo, Urías estaba llevando su propia muerte en sus manos, porque hubo un rey que no tenía el corazón limpio. Y pasó el tiempo, murió Urías, su esposa estuvo de luto. Pasó el tiempo y todo estaba escondido. Nadie se daba cuenta de nada. Hasta que un día un profeta viene a ver al rey. Fíjense, pasó tiempo. ¿Saben por qué pasó tiempo? No porque Dios es necio, no porque Dios es tonto, no porque Dios se olvida, sino porque Dios da tiempo para arrepentirse. Y cuando uno no aprovecha de ese tiempo para el arrepentimiento, entonces Dios comienza a actuar. Bueno, voy a comenzar a actuar. Y envía al profeta. Y el profeta le dice: rey, tengo una historia que contarte. Había una vez un pastor de ovejas que solo tenía una oveja. Y con esa oveja, pasaban tiempo siempre juntos, comían juntos. Es más, de la gamela que le daba la esposa, le daba la oveja. Y los dos comían como compañeros. Y el vecino era un hombre muy rico y tenía centenares de ovejas, vacas, lo que sea. Y vino un amigo del rico, y en vez de matar una de sus ovejas, que tenía muchas, fue y tomó la de aquel pastor, la única que tenía, y se la mató y se la comieron. Entonces, como David era pastor, su corazón saltó y dijo: que aquel que hizo esto muera. Entonces ahí el profeta le dijo: pero ese hombre eres tú. Y ahí quedó al descubierto su pecado. Ahí Dios reveló lo que había en él: asesinato, adulterio, engaño, mentira. Y por eso es que David en el Salmo 51 va a orar: Señor, dame un nuevo corazón, un corazón limpio. Tú amas la verdad en lo secreto. Entonces, no es que Dios, hermano, se haya escondido. Dios nunca se ha escondido. Él hubiera podido esconderse. ¿A dónde? Pero él hubiera podido nunca revelarse al ser humano. Pero Dios tuvo misericordia del ser humano. Entonces, el problema no es que Dios esté escondido, sino nosotros quienes estamos escondidos de Dios. Pero ¿cómo ver a Dios entonces? Los de limpio corazón. Y uno podría decir: pero
como el filósofo francés Rousseau. Él decía: el hombre nace bueno, es la sociedad que lo pervierte, que lo vuelve malo. Y decir pues que la culpa finalmente no es mía, es que los demás me hicieron, o el daño de los demás me ha afectado tanto a mí, que por eso es que me volví una persona muy mala. Y si por culpa de esto ya no veo a Dios, entonces Dios es injusto, porque Dios tendría que ver cómo me trataron. Y eso es cierto, hermanos, y quizás lo veamos la próxima vez. Y es cierto de que uno puede tener el corazón contaminado a causa de las injusticias que uno pueda vivir, y crea en nosotros amargura, crea en nosotros rencor, crea en nosotros sentimientos nefastos y peligrosos. Pero eso no es una excusa. Un hombre en la Biblia vivió eso, y fue Jesús. Jesús padeció injusticias, abandono, traición, padeció todos los males imaginables. Y sin embargo su corazón siempre, de su corazón salía amor. Cuando Jesús estaba crucificado, Él estaba solo, al lado de dos ladrones que también lo maldecían. Y los romanos se dieron un placer de crucificarlo, y los fariseos lo provocaban. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sanabas a los demás, ahora no puedes sanarte a ti mismo. Y en medio de toda esa burla y esa maldad, y cuando él veía la ira de Dios sobre él, Jesús estaba totalmente abandonado, solo. En el universo, él era la persona más sola del universo en ese momento. Sin embargo, lo que va a salir de su corazón es: Padre, perdónalos. Perdónalos. Pero ¿cómo es que sale tanta misericordia de un lugar tan infernal? O le va a decir a Juan y a su madre: Juan, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Él va a ocuparse de sus discípulos, él estando en la cruz. Cada uno da según lo que hay en su corazón. Cada uno ve las cosas según lo que hay en su corazón. Por ejemplo, si ustedes están paseándose en la noche, supongamos que como estamos de vacaciones, que lo más pobres nos hemos quedado. Supongamos que usted está en la playa y usted ve una noche estrellada. Bueno, usted ve según lo que hay en usted. Alguien podría ver: wow, qué montones de puntos blancos en un fondo negro. Otro podría ver, por ejemplo, un astrónomo, un cosmólogo podría decir: es que esto apunta hacia el Big Bang, y que las estrellas están tan alejadas de la una de la otra y se van alejando porque está en extensión el universo. Y entonces él comienza a reflexionar y ve lo mismo que el otro, pero piensa diferente. Luego viene otro y él es marinero, y él dice: no, es que esa estrella apunta hacia el norte. Si voy y sigo estas estrellas, entonces me iré al oeste o al este. Las mismas estrellas. Uno ve astronomía, otro ve una brújula y otro ve nada. Porque cada uno ve según lo que hay en su corazón. La pregunta es: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Será que hemos dejado de ver a Dios? Esa es la queja más común de la iglesia, que ya no veo a Dios actuar. Ya no veo a Dios actuar en mi vida. Bueno, pero ¿su corazón está limpio? Dios no se va a manifestar en un corazón podrido en pecado, y peor, que se esconde de Dios. ¿Cómo mantendrá puro su camino el joven? Dice el Salmo: conformándose a la palabra de Dios.
cómo mantener limpio el corazón según las Escrituras. Por eso repito, bienaventurados los de limpio corazón, significa que tienen las intenciones limpiadas, puras, los deseos puros, la voluntad pura. ¿Es el caso nuestro? Si tal no fuera el caso, ¿por qué preguntamos que no vemos a Dios? Al contrario, es por eso que no vemos a Dios. Pero Dios en su bondad nos muestra que lo que anda mal, para justamente poder cambiarlo, para poder volver a ver a Dios. Si lo que queremos como cristiano es nuestro anhelo, ver a Dios. Pero para eso tenemos y necesitamos tener un corazón limpio, totalmente limpio. ¿Cuántas familias destrozadas porque no se han dicho las cosas, lo que había en el corazón? Pero hoy lo que Dios quiere es sinceridad. Y la sinceridad nos obliga a nosotros a actuar. Le decían antes de que yo entiendo que a veces las personas han vivido cosas terribles. Sé de personas que han vivido violaciones y eso ha destruido el corazón de la persona. ¿Y cómo una persona que ha vivido una violación puede ver a Dios con un corazón tan destruido? Otras personas han vivido traiciones fuertes, terribles, y eso ha manchado el corazón. Otras personas han vivido dificultades, han vivido abandonos, han vivido... Sé de personas de que la educación de ellos ha sido terrible, porque los padres fueron pésimos en la educación. Y claro, cuando vemos los padres, ellos mismos también habían recibido una educación pésima, terrible. Y cuando educan a los hijos, comienzan a insultar al hijo. Eres un don nadie, nunca lo vas a lograr, tú eres un accidente. Ojalá nunca te hubiéramos tenido. Y claro, a veces las cosas salen cuando uno está enojado, aunque no las piense, pero en el enojo uno dice cualquier cosa. Pero eso queda en el corazón de un hijo. Ese queda plasmado en su corazón. Y por eso el niño va creciendo y su corazón se va endureciendo, y ese niño nunca verá a Dios, porque su corazón está totalmente destruido por los padres. ¿Cómo hacen? Esposas destruidos por los esposos, o esposos destruidos por las esposas. ¿Cómo un corazón así puede ver a Dios? ¿Cómo me puedo mantener limpio en mi hogar? ¿Cómo puedo mantener mi corazón limpio cuando siempre me critican, siempre me insultan, siempre me menosprecian y me humillan? ¿Cómo puedo mantener mi corazón puro, yo que soy una jovencita, en el lugar donde vivo, donde hay tantos perversos, tantos jóvenes malcriados que hablan mal de mí, me toman como si fuera una prostituta? ¿Cómo puedo tener yo mi corazón limpio cuando veo que cualquier película hay escenas de pornografía? ¿Cómo puedo mantener mi corazón limpio cuando la música que oigo en todo lugar es perversidad cantada, violencia cantada? ¿Cómo puedo mantener mi corazón limpio en tanto ambiente tan pecaminoso? Bueno, hay ejemplos de personas que vivieron lo peor, pero mantuvieron su corazón limpio. Uno de ellos es José. José fue abandonado por sus hermanos. Abandonado, fue traicionado, abandonado, vendido por sus hermanos. Imagínense, hermanos, que vengan sus hermanos y lo vendan a ustedes por 3 empanadas o un plato de ceviche o 10 pupusas, que eso se puede entender. Imagínense que vengan sus hermanos, su familia, su sangre,
su sangre lo venda por dinero y como esclavo. Y es lo que pasó a José. Y José se fue de esclavo, se fue a Egipto. Bueno, lo llevaron a Egipto y allá fue esclavo de un hombre llamado Potifar. Pero miren, él no estaba así, me vendieron, qué injusto. Hubiera podido y se entiende, pero él no estaba así. Él no estaba llorando, pero ¿qué me ha pasado? ¿Por qué me vendieron? ¿Qué injusticia? ¿Dónde está Dios? No. José dijo, bueno, estoy aquí, entonces voy a trabajar aquí. Y comenzó a trabajar como muchos de las hermanas que están aquí. Él comenzó a hacer menage y limpiaba la casa de Potifar con los mejores productos. De tal manera que Potifar vio en él un hombre responsable y trabajador y lo subió de puesto. Y llegó a ser responsable de los demás esclavos. Pero el punto es que la mujer de Potifar, esa mujer vio en él un hombre guapo, un jovencito fuerte. Ella comenzó a querer seducirlo. Pero él dijo, ¿cómo voy a hacer esto a Dios y a mi jefe? A mi amo. Pero fíjense, vean lo que había en su corazón después que lo hayan vendido, después que haya sido maltratado como esclavo. Lo que había en su corazón es, ¿cómo puedo fallar a Dios? Su corazón seguía limpio a pesar de lo que había vivido. Luego es botado a la cárcel. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios y a su amo. Porque la esposa de Potifar, claro, José hizo lo que los hombres nunca tenemos que dejar de hacer, y es huir. Y José dejó su manto, casaca, lo que sea, y se fue corriendo. Más vale huir desnudo que estar bien cubierto de vergüenza por haber fallado. Entonces fue, y la mujer de Potifar se quedó con esto. Y claro, como las mujeres son muy ingenuosas, las mujeres no cristianas, ¿verdad? Ella dijo a Potifar, mira, me quiso violar, aquí está la prueba. Y claro, Potifar no iba a cuestionar a su esposa, ni habían cámaras en aquel entonces ni preguntó, ni hubo juicio, ni abogado. José a la cárcel. Pero vean, qué injusticia. Qué injusticia. Primero vendido, luego esclavo, y como esclavo y ser fiel a su amo y a Dios, a la cárcel. Wow, pero eso sí que destruye el corazón de un cristiano, de un creyente. Eso sí que apaga la fe. Eso sí que contamina el corazón de tal manera que uno ya no ve a Dios. Pero para José no, porque él siguió fiel en la cárcel. En fin, para hacerle no muy larga la historia, José es llevado ante el faraón. Y ahí es que el faraón, él va a mostrar mucha sabiduría y va a ser de mucha ayuda para el faraón. Y es ahí donde el faraón va a decir, bueno, José, vas a ser mi primer ministro, y después de mí no habrá nadie más poderoso. Excepto yo, no habrá nadie más poderoso que tú. Y José, de lo esclavo que era, de lo prisionero que era, se volvió un primer ministro. Pero espere, su corazón, ¿cómo estaba su corazón? Bueno, la mejor manera de saber cómo estaba su corazón es confrontarlo a sus hermanos. Y de hecho es lo que pasó. Vino hambre como la que tenemos ahora, y como él había guardado mucho trigo, entonces la gente venía a comprar a Egipto el trigo, y dentro de esa gente estaban los hermanos de José. Pero claro, para ellos él estaba muerto. Y cuando llegan todos hambrientos, vienen a comprar trigo, y ahí José se da cuenta de quiénes son. Y la Biblia dice que él comienza a llorar porque volvió a ver a sus hermanos. Pero fíjese, él va a hacer una serie de cosas. Para ser corto, él se va a reconciliar con ellos. Y él va a decir, ¿dónde está mi papá? Que hace años que no lo he visto. Pero fíjese, él hubiera podido decir, él es el primer ministro,
Él hubiera dicho: agárrenlos a todos y descuartícelo y que se mueran de hambre y véndanlos o lo que sea. Pero José no había sido contaminado, su corazón no había sido contaminado. Por eso es que él mostró amor a sus hermanos. Es más, sus hermanos no habían entendido. Sus hermanos pensaban de que José era bueno porque el papá estaba con vida y él no quería hacerle pena al papá. Porque si el papá sabe que José se ha vengado, entonces se muere el papá de la tristeza. Entonces cuando murió el papá, los hermanos dijeron: ahora sí vamos a tener que inventar una trampa para que José no nos mate. El corazón de ellos sí estaba mal. Y cuando comenzaron a inventar, José se dio cuenta y comenzó a llorar. Dijo: pero ustedes no entienden. Y vea lo que había en su corazón. El mal que ustedes planearon, Dios lo ha transformado en bien. Eso es lo que había en su corazón. Sí, hermanos, uno pudo haber padecido muchas cosas y puede padecer muchas cosas incluso hoy. Injusticias de todo tipo en el trabajo, en la iglesia. Lamentablemente sí, en la iglesia, en la familia, en el barrio. Pero eso no es una excusa para dejar que nuestro corazón se contamine. José es la prueba de ello. ¿Puede uno vivir en el infierno y mantener su corazón limpio? Así es. Y en el infierno todavía ver a Dios. Así es. Porque José dijo: el mal que ustedes me hicieron, es decir, el infierno que me hicieron vivir, en ese mismo infierno yo vi la mano de Dios. En el mismo infierno de la injusticia. ¿Por qué? Porque los que tienen limpio corazón verán a Dios. Entonces dejemos de culpar a los demás. Es posible tener un corazón recto a pesar de los demás. Guardemos nuestro corazón. Es más de lo que dice Proverbios: por sobre todas las cosas guardada, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si hemos dejado de ver a Dios, pueden que los otros no nos hayan ayudado, pero no es culpa de los demás. Hoy yo puedo hacer un compromiso con Dios de mantener limpio mi corazón. Y yo seguiré viendo a Dios, aunque me pongan en la cárcel. Ustedes, hermanos, y eso lo vamos a ver en las próximas bienaventuranzas, cuando dice los perseguidos. Hermanos, si usted supiera lo que han vivido nuestros hermanos perseguidos a lo largo de la historia. Algunos los ponían en una olla inmensa y le tiraban aceite hirviente. Pero en ese infierno ellos vieron a Dios. Quiera Dios, hermanos, que no culpemos a los demás, primero. Y segundo, que nosotros mismos nos guardemos del pecado. El pecado, hermanos, seduce. No hay que olvidarlo. Y es que a veces cuando uno oye: el hermano cayó en tal o cual pecado, uno piensa: pero ¿cómo es que ese hermano pudo caer en un pecado tan horrible? Sí, es horrible, es un pecado horrible, pero no tenemos que olvidar de que el pecado es atractivo. Por eso se llama tentación. Si no fuera atractivo, se llamaría agresión. Cuando una mujer es seducida por un hombre, ella nunca dice: fue un harcèlement, un acoso. Ella dijo: me sedujo con sus lindas palabras y con su voz cuando cantaba en la iglesia. Me sedujo. Ella no dice: me acosó, porque así es el pecado. El pecado no acosa, el pecado seduce. ¿Ustedes creen que la esposa de Potifar era una vieja fea? No. El pecado seduce. El pecado entra por los ojos
Y comenzamos a imaginarnos toda clase de maldad o de bienestar con ese pecado, cualquiera sea el pecado, cualquiera. Porque todo pecado miente, todo pecado pretende mostrarnos un camino mejor. El pecado nos dice, te vas a satisfacer con ese pecado, más que si eres santo. Si te aguantas de ese pecado, te vas a sentir frustrado y vas a decir, ¿por qué no he cometido ese pecado? No, ahora tienes una sola vida. No aguantes, tendrás otra oportunidad para ser santo. Pero hoy toma un tiempo para ti mismo. Tú lo necesitas, pobrecito de ti. Tú que trabajas tan duro, nadie te reconoce. Peca aunque sea un poco. Sí, así es, hermanos. Hasta que cuando pecamos, abrimos los ojos y lo que vemos es un montón de ruinas. Porque no hemos cuidado nuestro corazón, no hemos cuidado nuestros ojos. Job decía, y sobre todo aquí los varones y las mujeres también. Aquí ahora que estamos en verano y de vacaciones, pareciera que hay una competencia a ver quién se viste menos. Job decía, hice un pacto con mis ojos de no mirar las doncellas que habían. Imagínense en la época de Job, que no había ni bikini ni nada de eso, pura falda larga. Y aún así Job tenía que hacer un pacto con sus ojos. Imagínense nosotros, los hombres de hoy. Pero más vale la santidad que el pecado. Más vale ver a Dios que ver la ruina que provoca el pecado. Oh, hermanos, hoy tenemos que reaccionar y no podemos padecer ni podemos sucumbir fácilmente. Tenemos que luchar. Spurgeon decía que hoy más que nunca los cristianos tienen que desenvainar las espadas y luchar para ver la gloria de Dios. Pero esa gloria se va a ver únicamente con corazones limpios. Hermanos, si queremos que Dios se manifieste en esta iglesia, si queremos que Dios se manifieste en su célula, en su familia, en su propia vida, limpie su corazón y mantenga limpio su corazón. Usted puede cambiar de iglesia y encontrar 1000 veces mejores predicadores que nosotros, pero si su corazón no está limpio, nunca verán a Dios. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón, guardarlo. Guárdese, hermanos. Y si usted ha caído, usted ha pecado contra Dios, todavía las cosas no han terminado. Dios puede levantarlo nuevamente, puede restaurarlo. Pero sea lo uno o lo otro, mantengámonos puros delante de Dios. Mantengámonos limpios y lo veremos. Lo veremos, veremos. Es una promesa. Los que tienen limpio corazón volverán a sentir el poder de Dios. Volverán a sentir las caricias de Jesús. ¿Se acuerdan cuando ustedes se convirtieron? El día de nuestra conversión. Hermanos, yo me acuerdo de que, hermanos, para mí el sábado en la noche era glorioso, porque yo decía, mañana voy a la iglesia. Y yo miraba mi traje. Bueno, en aquel no era, mi vestimenta fue progresiva. Fui de un hombre que le faltaban el cinturón, y progresivamente me comenzaron a gustar las corbatas. Y yo dije, voy a ir a adorar. Y no era para impresionar a nadie, porque a mí no me importaba. Pero yo tan feliz. Yo recuerdo que yo siempre, aunque no lo crean, yo soy una persona muy introvertida. Yo cuando era el momento de la comida, no había cantín, como dicen en Francia. Entonces cada uno comía en un salón donde habían los profesores, los alumnos, comíamos todos juntos. Pero me daba tanta vergüenza que yo me compraba mi sanduichito y me iba a comer en el baño. Y una vez, mi profesor de español, él tocó la puerta porque quería ir al baño. Y yo estaba con la boca llena, así que yo no respondí. Y yo asumí de que porque estaba cerrado, él no iba a entrar. Pero no me di cuenta que él tenía la llave. Entonces comenzó a poner la llave, y yo cuando oí eso me desesperé. Mi sándwich cayó en mi bolsa, en donde estaban mis cosas. Comencé a gritar, aquí estoy. Perdón. Y volvió a cerrar. No, era terrible. Era introvertido, pero yo igual quería
evangelizar, quería dar a conocer a Jesús. Pero ¿cómo hago si soy introvertido? Entonces lo que comencé a hacer es escribir en un papel. En un papel escribía en francés, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que tú puedas tener vida eterna. Y yo ponía, y si tú estás leyendo eso, no es una casualidad, es que Dios te quiere salvar. Y montones así. Y lo que hacía que en la noche, como Gedeón, que me daba vergüenza en el día, iba por los buzones y ahí los vecinos, y ahí hice todo mi barrio conoce mi ortografía sin que sepan que soy yo, porque no ponía ni nombre ni nada. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Los que tienen corazón limpio verán a Dios en su debilidad, en sus limitaciones, en sus pequeñeces. Veremos a Dios. Pero hoy, hermanos, esa es la primera parte, porque hay otra parte que es que no podía verla hoy porque es demasiado larga, de ese mismo pasaje que veremos la próxima vez. Lo que tenemos que reconocer hoy es esto: que nuestro corazón debe mantenerse limpio y que no es una excusa lo que hagan con nosotros. No es una excusa. Así que si hoy hacemos ese compromiso con Dios de mantenerlos limpios, veremos a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.